Y vamos ahora con la siguiente invitada. Después yo Así sigo, es. porque para Ahora aprovechar que la tenemos ya acá. vamos a dar un salto. También es una invitada Salto. mujer, ¿no es cierto? Pero nos vamos a la educación ahora. Ya, perfecto. Ya, nuestra invitada es una académica de la Universidad de Concepción de la Facultad de Educación. Ella es Cecilia Maldonado Elevancini, lo dije bien. Ella es coordinadora académica del proyecto FIC de transferencia y fomento de capital humano para el desarrollo económico. ¿Ya? Es un proyecto muy interesante que tiene dentro de sus distintos, no son módulos la palabra exacta, son componentes, ¿no es cierto? Un postítulo que terminó recientemente con 39 graduados, profesores de toda la región, un postítulo que tiene que ver con un concepto muy interesante, digo un concepto que es relativamente nuevo o que fue reflotado hace hace 20 años, que es la consiliencia, ¿no es cierto? Y la consiliencia tiene que ver con este esfuerzo de tal vez de integrar distintos mundos. En este caso fue un trabajo muy interesante que se hizo con establecimientos de enseñanza media técnico-profesionales, ya, perfecto. donde el equipo en el que participa nuestra invitada Cecilia nosotros trabajó para entregar estas herramientas para soluciones didácticas y que en el fondo también concilian un poco esta cosa tan compleja a veces que es de la praxis con la práctica con la teoría. Pero por favor, escuchemos que nos cuente este proyecto a Cecilia, que es la que sabe de este proyecto. Hola, buenas tardes. Este proyecto, que es una iniciativa financiada por el gobierno regional, por el GORE, tiene un componente muy importante, como lo señalaba Francisco, que es un fundamento, una metodología para trabajar con profesores de educación media técnico-profesional. Especialmente para aquellos que no son profesores de origen, sino que más bien son profesionales, ingenieros o técnicos de nivel superior. Ya, que hacen clase en establecimientos educacionales, pero que no tienen una formación pedagógica. Claro. Aún así, la idea, y por eso la lógica de la integración, de la consiliencia. Consiliencia, ¿ya? Sí, es que trabajaran en conjunto profesores de formación de base, como profesores, y profesores de MTP o de la formación diferenciada. Ya. Y trabajaran en conjunto en la elaboración de propuestas didácticas que tienen que ver con integrar distintas asignaturas, pero no solamente integrarlas, sino que darle un fundamento teórico a las decisiones didácticas que ellos están tomando. Ya. Eso quiere decir, si yo voy a trabajar en grupo, ¿por qué estoy trabajando en grupo con mi estudiante? ¿Qué pasa de la perspectiva de la neurociencia? ¿Qué pasa de la perspectiva de la sociología? ¿Qué pasa de la perspectiva de la psicología y de otras áreas? Porque cada vez que un profesor toma una decisión en la sala de clase, está dialogando con distintas teorías que explican el fenómeno educativo y que permiten lograr mejor aprendizaje al estudiante. Cecilia, qué potente eso. Es uno de los grandes temas que se han hablado en torno a la academia, probablemente en los últimos 40 o 50 años, tiene que ver con un cierto, no reduccionismo, pero en el fondo una especificidad, ¿no es cierto? Porque el conocimiento queda atrapado en el ámbito de acción específico muchas veces y con poca integración. Y ahí se ve incluso, tal vez hay cierto, no vicio, pero cierta esquematización, cierta forma de trabajar, los niveles de posgrado y todo, que se ha ido perdiendo esa cosa tan bonita que tenía la generación del conocimiento, que era una cosa mucho más holística. Este programa apunta justamente a un concepto de un biólogo, ¿no es cierto?, de Edward Wilson, con esta consiliencia que apela a integrar, a buscar distintas disciplinas y entregarle esto. Y ustedes lo están trabajando justamente con un público tan sensible y tan importante para el desarrollo de Chile como es el sector técnico profesional desde la enseñanza media. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo quiero agregar un poco lo que decía Francisco, era que, claro, porque por lo general uno en la academia uno encuentra académicos o docentes que son los que entregan el conocimiento. Y ahora que tú me dices que están capacitando a profesionales, no necesariamente académicos, para capacitarlos y entregarles herramientas para que ellos puedan poder traspasar sus conocimientos, pero con más herramientas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, yo he hecho clases, y yo, que no soy académica, pero sí necesito ciertas herramientas para poder traspasar lo que yo conozco en la práctica o en la empresa o en el entorno en el que yo me desenvuelvo y poder traspasar de mejor manera estos conocimientos a nuestros estudiantes. Es algo así lo que busca esta consiliencia,
Consiliencia científica, sí. Científica. Eso es lo que busca que... y vuelvo a la idea, que hay en la educación MTP, Educación Media Técnica Profesional, una dificultad importante que está diagnosticada ya hace tiempo atrás, en el año 2017, aprox, que es la desarticulación entre la formación general y la formación de la especialidad. Por ejemplo, yo estoy estudiando mecánica. Encuentro sentido a las asignaturas que tienen que ver con taller, con trabajar, con los temas prácticos. Con lo práctico. Pero no le encuentro sentido a aprender lenguaje, aprender matemática, aprender física. Que muchas carreras, no solamente técnicas, sino que pasan otras carreras, no solamente en ese tipo, sino en las profesionales y otras que también uno dice, pero ¿por qué estas asignaturas? ¿De qué me sirve? Pero Cecilia, ¿el problema es la asignatura en sí misma o es la forma de conectarlo, ¿no es cierto?, a este elemento tal vez más práctico, que es lo que se busca o lo que los estudiantes esperan de una carrera de este tipo? Sí, lo que pasa es que tiene que ver con el sentido de lo que uno aprende. Entonces, la medida que el estudiante entiende que aprender, por ejemplo, inglés me sirve para entender un manual de un motor que va a llegar a la empresa, tiene un sentido distinto. Claro. Y en la medida que matemática me ayuda para entender cómo funciona un circuito eléctrico, también tiene un sentido distinto. Entonces, la lógica es que nosotros reunimos a los profesores de formación general, por ejemplo, Ciencias para la Ciudadanía, y lo reunimos con los profesores del mismo establecimiento educacional que hacen electricidad. Entonces, en ciudadanía, el profesor estaba hablando de la prevención que hay que tener cuando uno trabaja con un circuito eléctrico en una instalación, por ejemplo. Entonces, los estudiantes que encontraban que era muy lejano, de pronto dijeron, pero ¿por qué el profesor de ciudadanía está hablando que algo que yo conozco, no? Entonces el profesor de ciudadanía nos está acercando a través de su temática, de su contenido, de lo que tienen que desarrollar a lo que a mí me interesa. Oye, pero hay una contextualización. No, hay una contextualización. Ahora, porque Pancho me envió el material de estudio. Entonces ahora estoy comprendiendo mejor y me parece súper interesante. Porque lo estás aplicando. Es súper interesante, Cecilia, porque en el fondo tiene que ver con la motivación del alumno en clase. Sí, por supuesto. Con la capacidad también de motivarse, atender la asignatura y poder, porque por lo general, ¿qué es lo que hacen los chicos? Se aprenden las cosas de memoria para poder pasar el ramo y chao. Todos los que hemos hecho clases, ¿no es cierto?, nos encontramos con eso. Y todos los que fuimos a clase, también te encontraste con muchas... Pero pero hoy día existe otro nivel de instrucciones que no existían en otros tiempos, que tiene que ver cómo compiten con el teléfono, ¿no es cierto? La tecnología. ¿Cómo motivas? Y además, lo que pasamos también, esa cosa tan terrible de hacer clases a pantallas negras, que es una cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo generas eso en el estudiante, que es lo que busca finalmente todo profesor, ¿no es cierto? Todo maestro, ¿no es cierto? Generar algo, un cambio, un profesor. Está súper interesante porque en verdad, destacar que se levanten estas iniciativas y que generan este cambio, ¿cierto? En el aula, digamos, puntualmente en un grupo objetivo definido, acotado. Otro, dar a conocer también que el gobierno regional invierta en este tipo de proyectos, que finalmente la gente se queda con lo que ve en, no sé, quizás en construcción, infraestructura, en otro tipo de cosas. El desarrollo de capital humano para el desarrollo regional. Claro, pero finalmente es eso. O sea, es un agradecer también eso, que el gobierno regional, a través del Fondo, ¿cierto?, de Innovación, haya confiado en un proyecto que tiene que ver con educación. Y que son cosas como, a lo mejor, que no son proyectos cotidianos, pero sí efectivamente tiene un impacto, porque en el fondo apunta a los futuros profesionales de las áreas técnicas. Conceptualmente, ¿cómo explica esto de la conciliencia? Pero estaba súper bien que el Pancho lo haya estudiado, que yo lo haya leído, que tú lo hayas explicado, porque yo represento a la gente que probablemente te está escuchando y que tiene que lograr comprender. Pero fíjate que tiene un impacto súper importante, como te digo, en la motivación de los chicos, en el aprendizaje. Son futuros profesionales que hay a sacar, porque en el fondo invierten recursos en educación. ¿Para qué? Para que en el fondo los niños no lo entiendan, no lo asimilan, no lo valoren. Entonces a mí me parece súper interesante el proyecto en el que están trabajando. Sí, y además hay que sumar a eso que en el postítulo lo que fuimos reflexionando conjunto con los profesores es cómo toman estas decisiones didácticas. Por ejemplo, cómo aporta la neurociencia a entender lo que ocurre en la sala de clase. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el estrés? Porque hablamos siempre del estrés negativo y positivo, pero hay un estrés negativo que igual te ayuda al aprendizaje, ¿no? Claro. O qué pasa con la dopamina, ¿no? ¿Cómo puedo generar dopamina? O cómo puedo generar una mejor interacción con mi estudiante. Porque también lo conflictivo que puede ser trabajar con adolescentes, lo complejo cuando esos adolescentes no están motivados, y cuando no le hayan sentido lo que están aprendiendo. Entonces, a la medida que... Y de hecho nosotros entrevistamos a estudiantes, un equipo que entrevistó a estudiantes, entonces decían que ellos no se daban cuenta
que estaban trabajando en 2 asignaturas y tampoco se habían dado cuenta cómo habían sido evaluados, pero que lo habían pasado muy bien en clase. Eso es que eso te quería preguntar, porque finalmente ustedes lo ven en la cara de los que ahora no son chicos, son profesores, nada, son docentes, son gente toda con su profesión, son gente mayor que con su familia, ¿no es cierto? Que están sacrificando los viernes en la tarde, los sábados en la mañana, durante 18 meses, ¿no es así? 18 meses. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que tuviste como coordinadora del proyecto en los profesores? ¿Qué te comentaban ellos en el momento de su graduación? ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Qué te está pasando? Eso es muy, muy interesante porque yo acompañé a los profesores como coordinadora en casi todas las clases. Entonces se da una dinámica súper interesante porque, por una parte, los profesores de las especialidades tienen la temática, tienen el desafío, lo que hay que resolver. Por otro lado, el profesor tiene el tema pedagógico, que cómo aprenden los estudiantes, ¿no? De alguna manera. Entonces, el diálogo entre ellos fue súper enriquecedor y se generó lo que hoy día también se potencia mucho, que es un trabajo colaborativo de verdad. Entonces, por un lado, el profesor de matemática tenía lenguaje técnico, entonces ya hablaba del concepto de electricidad, claro, que no era parte de su quehacer, o sea, entender lo que está desarrollando el otro profesor. Fantástico, y el profesor y el técnico entendía de pedagogía, entonces ya cuando se hablaba de aprendizaje significativo, trabajo colaborativo y todos estos conceptos que son parte de la pedagogía y del ejercicio profesional docente, ya lo entendían. Se acercan los lenguajes. Se acercan los lenguajes. Entonces, a la medida que tenemos un lenguaje compartido, también es mucho más fácil trabajar de manera colaborativa, porque esa es la base. Es menos Torre de Babel. Es menos Torre de Babel, y a eso sumamos que en algunos de los establecimientos, por iniciativa propia, integraron educadores diferenciales. Y ahí veía un educador diferencial. Entonces, no solamente es cómo aprenden los estudiantes, sino que cómo también ellos pueden apoyar este trabajo en la sala de clases. Lo encuentro súper bonito. Oye, ¿cuáles son los establecimientos que están impactando con este proyecto? Contémoslo. El SEAT de San Pedro de la Paz. El SEAT, ya. El Colegio Salesiano. Sí, el Colegio Salesiano. Ya. Y de hecho ellos van a seguir trabajando al interior del establecimiento, que también tiene que ver con el impacto que este proyecto va entregando a los diferentes liceos. Juan Antonio Ríos, sí, de Talcahuano, y de Los Ángeles, Juan Antonio Vivanco y Don Orione. Colegio Don Orione, el agua, hay un profesor que sí, de Politécnico con el agua, y de Los Ángeles, el Liceo de Nacimiento con 2 colegas. Entonces, es bien variado, son 7 establecimientos distintos, con realidad distinta, y también eso fue muy interesante, porque los profesores en la reflexión van intercambiando experiencias, puntos de vista, lo que le ha ido resultando, cómo ven un fenómeno. Entonces era muy interesante estas discusiones pedagógicas que se iban generando también a lo largo de postítulos. No solamente hay que discutir en política. Pero luego el tiempo, porque los profesores en general no tenemos mucho tiempo para reflexionar acerca de nuestro quehacer y menos dialogar con otros acerca de lo que estamos haciendo. Entonces la posibilidad de dialogar con mi colega, que es mi compañero de trabajo, pero también dialogar con otros colegas de otros liceos, evidentemente iba enriqueciendo la práctica. Por supuesto. Oye, Cecilia, el otro que te iba a preguntar yo era en relación con... Se me olvidó. No me lo es que estaba súper, dije, ya se lo voy a preguntar, no se me volvía y después lo empecé a escuchar y ya. Lo perdiste, ¿no? Pero ya, ¿cómo continúa el proyecto? Ahora puedo. Lo que pasa es que habían graduado ya de este sí, hay profesores, ¿cierto? Sí. Ya, y ahora este proyecto FIC permite, es una generación de graduados, ¿verdad? Una generación, pero nosotros tenemos una página, un aula virtual que vamos a mantener abierto, que los profesores pueden acceder. ¿Ya? Porque es igual, porque está la información de cada uno de los módulos, el material que se utilizó, y también tenemos comprometido como producto un libro. Entonces cada uno de los liceos escribió un capítulo con su experiencia, porque la diseñaron, porque la implementaron y porque evaluaron también su efectividad. Ya, y estos graduados que tenemos de docentes graduados, ¿cierto? Profesionales graduados, ¿en cuánto tiempo más podría evaluarse y hacerse la comparación pensando? Porque la idea es que este modelo que están implementando a través del proyecto, que me lo encuentro buenísimo, en el fondo, en algún minuto podamos medirlo y decir, oye, es necesario que esto, poder en el fondo seguir con estos postítulos, o que a lo mejor el gobierno regional financie otra instancia. Sí, sería lo ideal avanzar, porque finalmente la apuesta nuestra fue levantar un modelo de desarrollo profesional docente para MTP, probando como base la conciliencia
científica, y después hablamos de intencionalidad y surgieron otros elementos teóricos a partir de la propia experiencia que fuimos construyendo con los profesores. Pero evidentemente esto no se puede quedar acá, sino que hay que seguir avanzando y avanzando incluso con esta primera generación de profesores que pueden participar ahora como docentes de otros profesores. Sí, yo creo que es súper aporte a la educación. En la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, que es donde se genera este proyecto, me imagino que esto también es una experiencia piloto, un pequeño laboratorio, ¿no es cierto?, de todo lo que se puede hacer, porque esto puede ser mucho más amplio y puede probablemente también apuntar a en algún momento modificar las propias estructuras de la RAM, porque no de la propia Facultad de Educación, no lo sé, estoy inventando, pero pienso este equipo dirigido por el profesor, por el doctor Castro, ¿no es cierto?, con gran experiencia está el profesor Pavés, hay un equipo. Sí, hay un equipo grande, somos distintas áreas también, que también estamos conciliando. Entonces las perspectivas de continuar son muchas, ¿no es cierto? Sí, son muchas, y claro, como tú planteas, también tiene que ver con cómo esto puede impactar no solamente la formación MTP, sino que la formación de profesores. Sí. Y esa también es nuestra apuesta, seguir avanzando en esa lógica y también seguir trabajando con nuestros profesores, porque como les comentaba, en el Salesiano ya hay una iniciativa que se quiere trabajar, o sea, que levantar con estos profesores que participaron en el postítulo, pero también hay que generar esta difusión que va a ser a través del libro, de la experiencia, para que no se quede ahí. Porque normalmente también en el gremio se hacen actividades muy interesantes, pero si no se difunden, si no hay difusión, como en esta oportunidad, y por eso muchas gracias por la oportunidad, se quedan ahí. Y hay muy buena iniciativa. Y luego es que esto es lo que está haciendo el colega, entonces también me puede servir a mí y poder, no sé, es un círculo muy virtuoso. Contagiar. Sí, contagiar también de lo que puede... Lo que mejor le puede interesar el día de mañana a los DAEM de alguna municipalidad, entonces sí, un producto que se puede ofrecer. Un producto que se puede ofrecer, y luego también nosotros como fundamento tenemos la lógica de trabajar de manera colaborativa con los profesores en comunidades de aprendizaje. Porque finalmente el que tiene la práctica, la sala de clase, es el profesor. Y con ello hay que construir. Entonces la perspectiva nuestra no es de alguien que enseña algo, sino que a partir del diálogo y colocándole estos otros componentes podemos generar nuevas experiencias. Y una cadena. Es una cadena, porque si no, no funciona también. Y luego este es un componente, entre otros componentes más, del proyecto, pero es fundamental porque a partir de esto, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo análisis del discurso de los profesores, recogimos también entrevistas, porque la voz importante acá no solamente son los profesores, sino que los estudiantes. Claro. Entonces por lo menos 5 establecimientos, fue un equipo a hacer entrevistas a los estudiantes que participaron en las propuestas, para escuchar también qué nos dicen ellos. O sea, ahí han surgido esta idea muy potente. Cecilia, oye, Pancho, gracias, porque Pancho ahí que nos trae temas así de repente. Dije, Pancho, que me hace estudiar. Aquí te mando para que estudies. Y me ha tocado 2 veces con Pancho y me hace estudiar, pero las 2 veces o 3 veces me ha sorprendido en realidad, porque son temas como súper específicos, pero yo encuentro que en este caso, Cecilia, genera un aporte a la educación de nuestros futuros profesionales técnicos o no técnicos, pero ojalá que algo como esto pueda tener un impacto mayor, y sostenerse en el tiempo, que sea sostenible. Sí, evidentemente. Hoy estamos llegando al final, Cecilia, vamos a ir a una pequeña pausa. Le agradecemos a Cecilia, le agradecemos a Pancho, que hoy día nos trajo, porque Pancho parece que como que nos trae puras cosas así como bien, así como temas interesantes y curiosos, pero de verdad un buen aporte. Y yo quiero agradecer a los colegas que participaron en el proyecto, que son estos 39 profesores de distintos establecimientos educacionales, y al equipo también, por supuesto, del proyecto. Perfecto, vamos a una breve pausa, Erika, antes de cerrar. Nos vamos a despedir de Cecilia y volvemos para cerrar con Pancho. Muchas gracias. Muchas gracias.